Bueno, esta parte del Huerto de los Olivos, sí, ojalá que cada quien pueda tener su Biblia ahí a la mano y profundice un poquito más en ella, porque yo creo que pues ya son todas estas partes digo, toda la vida, todos los relatos no nos los deberíamos de perder. Ojalá que todos hubiéramos tenido ya la oportunidad de leer los evangelios completos, pero si no, pues aquí sí hacer un poquito de énfasis. Me voy a ir muy rápido para ser concreta y dejar más el tiempo a la meditación individual. Pero, por ejemplo, empecemos, o sea, según, acuérdense, a quién va dirigido el Evangelio, van a ser los aspectos que resaltan, ¿verdad? Entonces, en Mateo, él va a resaltar todo lo que tenga que ver con cumplir las profecías. Entonces empieza el relato igual que hablando a dónde fue, dice, entonces fue Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní, que es el recinto donde está el huerto de los olivos. Porque no es que sea el huerto de los olivos, sino es un huerto lleno de olivos a donde normalmente él se iba a orar, ¿verdad? Entonces hoy se le reconoce como el huerto de los olivos. Y dijo a los discípulos, sentados aquí mientras voy allá a orar. Y hace la referencia que junta a los tres predilectos que se lleva Pedro, Santiago y Juan, y que está orando y que y aquí también hace mucha referencia a Mateo de la obediencia de Dios, porque él es el hijo obediente del Padre, ¿verdad? O sea, el cordero. Y entonces va y ora y entonces no se podrá que apartes de mí este cáliz, no, bueno, lo que sea, voy a hacer tu voluntad. Y cuando voltea a verlos, pues se da cuenta que están dormidos. Entonces les hace énfasis, oren, oren, para que no caigan en tentación. Entonces este es otro llamado muy personal a cada uno, ¿no? Yo siempre estás ahí cuando estás viendo las cosas difíciles o cuando estás viendo que tú cada vez eres más débil. Me acuerdo de esta parte de oren. Cuando está la tentación, oren para que no caigan en tentación, oren para que no caigan. Y después ya les va y les dice, ya, descansen, pues ya van a llegar por mí, ¿verdad? Ya ha llegado la hora. Evita que se haga con violencia y hace saber que Él es el que permite que sucedan las cosas. O sea, dice en el versículo 52, le dijo entonces Jesús, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñan espada perecerán a espada. ¿O piensas que no puedo yo rogar a mi Padre que pondría al punto a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Más como se cumpliría entonces las escrituras que dice que debe suceder así. Esto hace mucha alusión Mateo, ¿verdad? Que debe suceder así, que cómo debe de suceder. Y después de ahí, la diferencia en Marcos sería igual, menciona que llegan a una propiedad llamada Getsemaní, que tomó a Pedro, a Santiago y a Juan. Aquí hace claramente noción de los nombres, habla a Dios como Abba, pide que si se aparta de él ese cáliz y que si no, que se haga su voluntad. Y luego cuando regresa hace referencia que al que le dices a Pedro, o sea, ¿cómo es que no has podido velar conmigo? Velen y oran, ¿verdad? Porque habla aquí, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil, o sea, saber que tengo una carne débil y que quiero tener fuerzas que no son mías para salir adelante, por eso la oración. Y luego ya se vuelve a alejar, vuelve a venir, aquí dice que viene por tercera vez y ya la tercera vez le dice ya pueden descansar. Y entonces otra vez vuelve a pasar esto, que llega y lo entrega con un beso. Habla de la parte esta del joven que lo va siguiendo en una sábana y al final hasta la sábana suelta, ¿verdad? Para que no lo sigan. Es un detalle propio de Marcos, donde habla de este joven en los propios evangelios. O sea, es el que hace referencia a él. Pudo haber sido Juan, no sé, pudo haber sido cualquiera. Aquí ya igual habla de que les prohíbe la espada. Dice, sacando la espada hirió al siervo el sumo sacerdote y le llevó la oreja. Jesús tomó la palabra y le dijo, habéis salido a detenerme con espadas y palos como si fuese un bandido. Todos los días estaba junto con vosotros enseñando en el templo y no me detuvisteis. Pero todo esto sucede para que se cumplan las escrituras. Hace referencia a esto, ¿verdad?
todos lo abandonaron y huyeron. También hay un énfasis en eso. Y luego, antes, esa frase que en el versículo 34 que dice, mi alma está triste hasta el punto de morir. O sea, habla de una tristeza muy profunda de Dios, que después Lucas hace una referencia al gesto de que es su de sangre, ¿verdad? También Lucas intenta mostrar la humanidad de Jesús, o sea, cómo es que con toda esa humanidad, al mismo tiempo toda esa divinidad era capaz de salvarnos. Y entonces en Lucas, en el 22, en el versículo 39, dice, salió y como era de costumbre fue al monte de los olivos, porque después Juan hace referencia a que Judas sabe dónde está porque era costumbre ir ahí. Dice, los discípulos siguieron. Llegando al lugar les dijo, pedid para que no caigas en tentación. Se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba así al Padre. Aquí no hace referencia a que se llevó a los predilectos, ¿verdad? Oraba así al Padre, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confrontaba. Habla de la divinidad de Dios. Y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Verdadero hombre, verdadero Dios, ¿verdad? Habla de esa angustia en el cuerpo que es capaz de hacer este efecto en la persona. Levantándose la oración, vino con los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. Les dijo, ¿cómo es que estáis dormidos? Levantaos y orad para que no caigas en tentación. Otra vez. Y luego dice que estando hablando, llega Judas, uno de los 12, que se acercó a Jesús a darle el beso. Y le dice, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Este adjetivo que usaba Lucas para Jesús. Advirtiendo los que estaban en él que iba a suceder, dijeron, Señor, golpeamos con la espada. Entonces uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja. Pero Jesús dijo, dejad, basta ya. Tocando la oreja la curó, un signo de un milagro, ¿verdad? Dijo Jesús, los sumos sacerdotes a los jefes de la guardia del templo, habéis salido con espadas y palos como si hubiese un bandido. Todos los días estaba en el templo con vosotros y no me pusiste las manos encima. Pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Hace notar ahí Dios esa parte. Y luego, en Juan, yo les recomendaría que leyeran todo, sobre todo la oración que pone que hace Jesús en el capítulo 17, todo completo, pero bueno, aquí les pusimos la referencia del 18. Y del 18, yo haría notar que Juan hace este gesto de hacer relevante o énfasis en la forma en la que Jesús le contesta a los soldados del Sanedrín para hacer notar que Él es Dios, porque usa la palabra yo soy, que es el adjetivo que refiere a Yahvé, ¿verdad? El nombre que le da Dios a Moisés. Yo soy el que soy. Y entonces aquí dice en el 18, dicho esto, pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el que entraron él y sus discípulos. Pero también Judas, el que iba a entregarlo, conocía el sitio porque Jesús se había reunido ahí muchas veces con sus discípulos. Judas pues se presentó ahí con la cohorte. Y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos, con linternas, antorchas y armas, Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, se adelantó y le preguntó, ¿a quién buscáis? Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Les dijo, yo soy. Judas, el que le entregaba, estaba también con ellos. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Este gesto es para hacer notar, ante el nombre de Dios, ¡pum!, caen, ¿verdad? Les preguntó de nuevo, ¿a quién buscáis? Le contestaron, a Jesús en Nazareno. Les dijo Jesús, ya os he dicho que soy yo, así que si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Así se cumpliría lo que se había dicho, no he perdido ninguno de los que me has dado. También hace referencias a citas anteriores. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, le sacó y hirió al siervo del sumo sacerdote. Ya hace referencia que fue Pedro. Le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús dijo a Pedro, vuelve la espada a la vaina, es que yo no voy a beber la copa que me ha dado mi Padre. O sea, habla de lo que le importa a Jesús, o sea, de verdad, la obediencia al Padre y el amor a todos, ¿verdad? Que lo hace ir hasta allá. Entonces, son otras cosas diferentes que el resto que Juan hace notar,
¿verdad? ¿Por qué? Porque a cada uno nos llamarán cosas distintas la atención, pero el chiste es que tenemos el completo, ¿verdad? De poder, y hoy tú vas por eso es esta parte de escribir tu quinto evangelio, a ver, ¿a ti qué te llama la atención de esta pasión? ¿Qué te dice el Señor? Imagínate todo esto, ¿te has puesto a pensar en la obediencia al Padre? ¿En el ejemplo tan grande que Dios te está poniendo de seguirle? ¿Te has puesto a pensar en la importancia de la oración? ¿Te has puesto a pensar en el amor tan grande que Él sentía por todos, por ti, inclusive por Judas, que no le niega el beso? Y este poder de un Dios, o sea, ya desde ese momento es empezar a meterte a reflexionar en la pasión, para al final cerrar con esta oración tan hermosa ante la cruz, de sentir el poder de Dios aún en sus acciones humanas, de sentir esa fuerza tan impresionante que tiene ese amor tan grande. Bueno, pues acá había mucho que orar, muy personal la vivencia, no sé, cada uno que sienta, que experimente hasta en estos momentos y pues saber y necesitar una verdadera oración desde el corazón. La necesidad de ese alimento, la necesidad de ese encuentro, que lo menciona Jesús tantas veces en todos los evangelios. Dios les bendiga.